Alexander, mire, yo quiero que nosotros veamos dentro de la situación política dominicana distintos escenarios en términos generales. Por ejemplo, ¿cómo puede un partido de gobierno constituirse en el cambio, presentar una oferta de cambio luego de 16 años de manera consecutiva en el poder? Desde ese enfoque hay distintos rostros que se barajan ahora en el PLD a raíz de la decisión del presidente de no ir por un tercer mandato, y vemos que sale a relucir ese elemento del cambio. Pero ¿cómo puede ser creíble para la sociedad dominicana si ve que llevan tantos años en el poder? Mira, una posibilidad sería que evidentemente la cara visible sea una cara distinta, una cara joven, sin mayor pasado, pero eso tiene un hándicap, un inconveniente, que es que puede ser una figura muy joven, puede ser otra figura muy nueva, puede ser una figura que nadie incluso relacione con nada negativo, pero si la sociedad está consciente de que detrás de esa cara están los mismos que de alguna manera han estado involucrados en todo lo que ellos consideran negativo, ese cambio no va a ser creíble. Solamente para los 100% convencidos, que seguirá siendo su base, la gente que está relacionada directamente con esa organización. O sea, para tú poder convencer a alguien de que hay el cambio, tú tienes que mostrarle pruebas de que hay cambio. O sea, tú no puedes decir, yo le creería a una organización que tiene 16 años en el poder, que vienen por un cambio, si traen a una persona completamente independiente, reconocida por la sociedad, que no ha tenido ningún vínculo anterior ni con esa organización ni con ninguna otra, que sea una persona cuya honestidad haya sido comprobada. Se la está poniendo difícil. Estamos escuchando al analista, Liz. Y no quiero que se tome que estoy hablando específicamente de una persona. Estamos hablando en términos generales. Pero ante el escenario que me pusiste, claro, yo creo que esas son cosas que hay que considerar. Porque en caso contrario es mucho más complicado. Ojo, en política nada es imposible, porque depende de muchos factores, ¿no? O sea, también no depende solamente de un gusto o una preferencia por un candidato, depende también de la capacidad de movilización, de una maquinaria, de una estructura, de recursos. Normalmente un partido en el poder tiene siempre mucho más recursos que un partido de la oposición, por ejemplo, y eso se hace visible también. O sea, son muchos factores los que influyen, pero directo a lo que me preguntabas, para hacer un cambio creíble, tienes que cumplir con las condiciones que te decía hace rato. No sé si usted ha podido estudiar o si Liz le ha comentado sobre lo que sucedió aquí en el año 2016, por ejemplo, entre las elecciones aquí en la capital, entre David Collado y Roberto Salcedo. Roberto Salcedo tenía 14 años dirigiendo la capital, 14 años. David Collado hizo apenas 30 días de campaña. O sea, 30 días de campaña, y terminó imponiéndose porque logró algo que no se había visto en procesos anteriores. Logró fragmentar, primero capitalizar esa ilusión de cambio en poco tiempo, que ahí luego vamos a analizarlo del enfoque de la oposición. Y segundo, logró fragmentar el voto importante de los PLDistas en la capital, que lo apoyaron porque entendían que era mejor opción a la opción que estaba. ¿Usted cree que esas mismas variables pudieran estar latentes para el escenario presidencial, por aquello de que lo que pasa en la capital puede pasar a nivel nacional? Eso es posible. Antes quiero hacer un comentario particularmente de David Collado, porque he visto que ha tenido una excelente gestión que él tiene que seguir desarrollando. Y estoy seguro que la gente se lo va a agradecer, quienes votaron por él. Ahí vi que dijo algo, que tiene que seguir desarrollando. Claro, porque a pesar de que ha hecho un muy buen trabajo, es muy poco para lo que estoy seguro que su capacidad puede dar en una ciudad como Santo Domingo. Lo valoran, le dan por encima del 80. Y eso en su carrera, el mantenerse allí en el Distrito Nacional y continuar con las obras que está haciendo, de verdad que creo que va a abonar mucho en su camino, en su trayectoria como político, que tiene muchísimo futuro, ¿no? En cuanto a si eso pudiera presentarse a nivel presidencial, evidentemente, claro que sí, puede ocurrir. Y más cuando un partido tiene o está, podríamos decir, polarizado. O sea, hay muchas opiniones muy contrarias apoyando a dos facciones de un mismo partido.
allí va a haber un desenlace y no 100% va a estar de acuerdo con el desenlace final. Estoy seguro que gran parte de eso, de la que salga perdedora, por llamarlo de alguna forma, yo estoy seguro que mucha gente va a decidir no votar. Claro, el voto de Por la rechazo. otra facción, tampoco votarán por más nadie porque serán de esa organización de corazón. Habrá otros que decidan no votar por ese, pero entonces como un voto castigo podrán votar por otra opción, como un voto castigo contra esa facción. Y habrá otros que voten por el candidato que ganó, aunque no haya sido de su gusto. O sea, están las tres posibilidades, ¿no? Y lo de cómo la oposición puede capitalizar esa indignación que siente la gente y esa esperanza de cambio, porque eso está ahí, el sentimiento está ahí, pero eso hay que capitalizarlo, traducirlo políticamente. Sí. Entonces, ¿qué usted cree que debe hacer la oposición para poder sacarle provecho político a esa? Yo creo que esa la coyuntura? oposición, en República Dominicana la oposición tiene un muy buen escenario en este momento y creo que lo que tienes que buscar ofrecerle a la población alternativas y propuestas concretas que le ayuden a entender que son la mejor opción de cara a lo que está ocurriendo en este momento y con las otras organizaciones o la organización que está en el poder. Pero para eso tienes que convencer, para eso tienes que contar con un candidato que no tenga un pasado cuestionable. Eso es fundamental en una situación como la que se está viviendo en este momento. Creo que en República Dominicana está el escenario servido para eso. Y en eso habría que agregarle también de otras experiencias que se han vivido aquí lo siguiente. Por ejemplo, en el año 2012, que existía un hartazgo con el PLD. Porque 2012. En el 2012, correcto. Existía un hartazgo con la obra de gobierno de Leonel Fernández. Su popularidad estaba estaba baja. Luego se dieron otras situaciones, pero el candidato del PLD en ese momento, que era Danilo Medina, logró articular un discurso que consistía en lo siguiente. Él planteaba continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Me acuerdo de ese eslogan. O sea, fue autocrítico con las cosas negativas y pudo como generar cierta ilusión de cambio siendo autocrítico. Ahora, eso es una situación muy difícil para un candidato oficialista. Claro. Porque cuando tú eres crítico con el gobierno que te está apoyando, entonces tú generas cierto roce. Y muchos analistas han planteado de que lo que provocó que se unificara el PLD en torno a Danilo Medina fue la amenaza externa que había hecho Hipólito Mejía, que en ese momento le llevaba más de 25 puntos en las encuestas, de que iba a trancar a todos los PLDistas. Entonces eso provocó de inmediato que se unificaran. ¿Usted cree que eso pudiera reeditarse ahora de cara al 2020? De que el candidato oficialista pudiera presentar un perfil similar, por ejemplo, entre los delfines que se hablan, del presidente Danilo Medina. Lo que pasa es que, por lo que he estado viendo en los últimos días, después del anuncio del señor presidente, pareciera que todos los que están lanzados en esa carrera son de su grupo. De su anillo, de su grupo, como le dicen aquí en la República. de su anillo, y que todos están buscando un mismo fin, que es derrotar a la otra facción. Entonces, todos están identificados con él. Entonces, por eso yo decía al principio que es muy complicado tú ser un candidato que efectivamente representes una opción de cambio cuando todo el mundo sabe que está siendo impulsado por el que la gente quiere cambiar. Entonces, o sea, es como que tú me digas, mira, yo te quiero cambiar a ti de allí y yo no quiera que me cambies, pero no hay manera de que yo diga que no. Entonces digo, está bien, cámbiame a mí y yo traigo y pongo aquí a mi hermano, o pongo aquí a un hijo mío, o pongo a mi socio, Sí. Es lo mismo. Entonces, y usted que vio el discurso del presidente como consultor político, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo analiza? ¿Qué variables podemos extraer ahí? Por ejemplo, yo lo vi al presidente como molesto. Se vio como molesto, se vio como irritado. Me gustaría usted como consultor a ver qué... Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú hubieras estado en los zapatos del señor presidente, ¿tú hubieras estado molesto? Claro. O sea, porque fíjate, lo que pasa es que la gente piensa... Molesto se lo digo yo bonito, porque usted es bonito, pero fuera de cámara le diré cómo yo me hubiese sentido.
Pero es que lo que pasa es que sí hay personas que de manera innata tienen las cualidades para disimular incluso ese tipo de posiciones o sentimientos. Y eso incluso se logra con mucha preparación, mucha capacitación. Pero no todo el mundo lo logra, ¿no? Entonces, evidentemente, en cuanto a forma, yo noté exactamente lo mismo que notaron Perdóname, ustedes. Alexander, pero yo creo que en el caso de ese discurso y del presidente como tal, él no quiso esconder su molestia. Así lo percibo yo. Eso es otra opción. Bueno, una interpretación. Es otra Así lo opción. Yo me percibo inclino más por lo que plantea Alexander, porque no es que tú quieres que, bueno, hay gente que lo logra, que se le es fácil, hay otros que no. Lo que pasa es sencillamente- que también el presidente, con todo respeto, no es de las personas que suele ser muy visible, ni Claro, exponerse y mucho en público. entre sus virtudes no está la oratoria, no es una persona que Exactamente. domina como ese escenario externo así. No es un Manuel López No es Obrador fuerte. que todas las mañanas a las 6 de la mañana está frente a los medios hablando cualquier cosa. El presidente acá ha sido mucho más discreto, Sí. no habla siempre. Entonces, ese tipo de situaciones evidentemente no van a ser las que él mejor maneje. Y viendo eso que usted plantea, que sí, aquí en la política dominicana siempre ha estado como presente ese rasgo de los grandes oradores, y me parece que también lo pudiéramos extender a América Latina, sobre todo en la década de los 70, de los 80, de los 90, 90 también. pero ya en el siglo XXI como que ha dado un matiz distinto, y desde esa perspectiva, ¿qué usted entiende que sean como, y le hice la pregunta al principio, pero me gustaría reformulársela, las exigencias o las variables que el mercado electoral está demandando? O sea, podríamos decir, bueno, la oratoria, no sé, o sea, que me gustaría saber qué usted opina de eso. Mira, temas como la oratoria, por ejemplo, que lo acabas de mencionar como un ejemplo, eso la gente joven, la gente de hoy día, cree menos en alguien que tiene una oratoria que se nota que es Como en ese estilo, estudiada ajá. y el que levanta la mano. Teórico, Ese discurso teórico. prefabricado, Ese discurso rebuscado. La gente joven le huye a eso, le huye. O sea, prefieren ver a un candidato, si es que llegan a ver a un candidato, porque muchos de ellos ni siquiera les interesa ver a un candidato. Y hay que ser claros Claro. en eso. Porque no les interesa, o sea, piensan que es un error, porque los jóvenes deberían estar identificados e involucrados en política, por muy desprestigiada que esté. Pero si a un joven tú le dices, mira, si te gusta un líder al estilo antaño, que es como el que describías, o un líder fresco, novedoso, que no esté acartonado, que más bien que sea capaz de Con levantarse remangarse la las camisa, mangas, claro. Más directo, quizá que hablando. esté en el cara a cara con él, que sea capaz de hacer un live por Facebook para comunicarse con ellos y no necesariamente solamente un video tipo alocución, sino que la persona que vaya hasta su barrio y lo visite y le pregunte qué es lo que te está pasando, qué necesitas y que la persona se sienta tomada en cuenta. Yo creo que eso es lo fundamental. Más allá de la forma, es importante ese cara a cercanía. cara y ese acercamiento y esa empatía que puede generar un candidato en cualquier persona de la sociedad. Eso es fundamental.